Hola chicos, hola chicas. En primer lugar, para aquellos de vosotros y vosotras que no sepáis quién soy, mi nombre es Pau, soy profesor de asignaturas de psicobiología en la Academia Prueba de Números y en este caso me paso por aquí, en este vídeo, para comentar, explicar un poquito, echar un vistacito juntos básicamente al proceso que llamamos al potencial de acción, ¿vale? Como me imagino que tendréis presente si habéis estudiado un poquito de psicobiología o por lo menos de comunicación neuronal en los aspectos más básicos, el potencial de acción es básicamente un valor del potencial de membrana que sufre una rápida inversión, ¿vale? Pasamos de tener valores relativamente negativos, recordad aquellos dominados en el reposo primordialmente por el potasio, pero bueno, con otros elementos añadidos, a ascender rápidamente, como podéis ver de hecho en la propia imagen, hacia valores que son bastante positivos en contraposición, ¿vale? Aproximadamente entre unos más 40, más 50 milivoltios, para posteriormente y de forma nuevamente muy brusca descender. Lo que tenemos es un picado, ¿vale? El potencial de acción básicamente tiene la forma que veis aquí, muy característica, muy llamativa, muy representativa realmente, ¿no? Una subida muy rápida seguida de una bajada muy rápida, ¿vale? No solo eso, sino que además hay otros momentos clave, momentos que vamos a comentar, pero bueno, uno de ellos, y de hecho quizás uno de los más representativos, es el momento que conocemos como la fase de hiperpolarización. En lugar de retornar en la fase ascendente a lo que es el valor del potencial de membrana en reposo, en el potencial de acción hay, digamos, una pequeña tirada en la que nos pasamos de frenada, ¿no? En la que deberíamos parar en un punto en torno a los menos 70, pero seguimos disminuyendo en la fase descendente. Y eso me lleva realmente al puntito que quería utilizar para inicializar. Vamos a hablar del potencial de acción, este fenómeno de inversión rápida del potencial de membrana, por supuesto, pero lo primero que tenemos que decir, y esto fallo mío completamente por no decirlo de entrada, pero un poquito como habréis atestiguado y como habremos podido ver por lo que acabo de comentar, el potencial de acción se suele diferenciar en dos momentos clave, lo que es la fase ascendente y lo que sigue la fase descendente, ¿vale? Estas dos fases son básicamente la definición global del potencial de acción, ya que lo dividen en cuanto a característica, ¿no? Subida y bajada, eso es lo primero. Pero no solo eso, tonterías aparte, también divide un poquito la importancia asociada a cada ion y de qué forma cada uno de estos iones dirige uno de estos momentos. Primordialmente hablamos, si habéis echado un vistacito, si habéis podido leer las letritas, hablamos básicamente de estos dos iones. Os pido perdón un poquito por la pixelación porque estoy haciendo mucho zoom, pero quiero que nos centremos en un momento en este primer instante, ¿vale? Ahora a continuación haremos un viaje del potencial de acción juntos, vosotros y yo. Lo primero que quiero hacer es hablaros de estos dos iones, ¿vale? Nosotros ahora no nos vamos a meter demasiado en esto, vamos a asumir que tenemos ciertas nociones o simplemente vamos a construir las más básicas para poder avanzar, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que saber? El potencial de acción está primordialmente gobernado por el efecto de dos iones, el sodio y el potasio. ¿Vale? Cada uno de estos dos iones es muy importante en lo que es el mantenimiento del medio, tanto extra como intracelular, en lo que a la comunicación y excitabilidad neuronal se refiere. Pero dejando de nuevo eso un poquito de lado, hay que saber que estos dos iones son los directores, el sodio primordialmente de la fase ascendente, es decir, será el sodio quien regule el hecho de que subamos a piñón al principio del potencial de acción, mientras que el potasio será el elemento que dirigirá la fase descendente, el elemento encargado de dirigir ese descenso hacia las profundidades, ¿no? ¿Qué tengo que saber, Pau, de inicio? Si no subiera nada, ¿qué tengo que saber? Bueno, que estos dos iones son los directores, cada uno en su, digamos, departamento, ¿no? Fase ascendente y descendente, y para tener ciertas nociones de lo que vamos a ir hablando y que no nos suene a algo nuevo que está metiéndose de por medio sin haberse presentado primariamente, hay que saber que el sodio es un ion que está altamente concentrado en el exterior de la neurona, es decir, en el medio extracelular, y que por gradiente electroquímico tiene una tendencia a entrar en la neurona. Si le dejásemos, su tendencia de movimiento natural sería entrar. Mientras que el potasio sufre la situación opuesta. Está altamente concentrado en el interior de la neurona y si le dejásemos moverse libremente a través de cualquier sitio, lo que haría sería abandonar la neurona, de nuevo por gradiente electroquímico. Y os preguntaréis, ¿y qué es el gradiente electroquímico? Bueno, podemos entrar a definirlo de una forma lo suficientemente técnica, y aunque esto lo podemos consultar en otro vídeo, ¿no? En futuros vídeos, lo importante es saber que este es más o menos la suma de las fuerzas químicas y las fuerzas eléctricas que hay presentes en nuestro sistema. Que específicamente para entender el potencial de acción no necesitamos saber, no necesitamos desglosar esas fuerzas,
Pero bueno, siempre está bien, y si esto es algo que sabéis, seguro que os estará sonando, ¿no? Ya diréis, ostras, sí, el gradiente electroquímico del potasio, el sodio, ¿no? También habría que meter al cloro, pero ahora el cloro no nos interesa demasiado para lo que nos ocupa. Estas son las armas. Sodio, fase ascendente, tendencia de movimiento, entrada. Potasio, fase descendente, tendencia de movimiento, salida. Tercer elemento que os voy a poner, ¿vale? O bueno, segundo elemento, esto podría considerarse, ¿no? La unión de un solo elemento, varios subelementos. Puertas, caminos, vías, canales iónicos, básicamente. Además de los iones que tenéis aquí, sodio y potasio, hay que meter de por medio a los canales iónicos. Los canales iónicos no son más que unos poros que hay presentes en la membrana de la neurona, que básicamente son estructuras que funcionan como puertas, permiten el paso de los iones, ¿vale? Durante la situación de reposo son los canales iónicos pasivos. En este caso hablaremos de los canales dependientes de voltaje, aquellos que requieren de un valor del potencial determinado para poder activarse y permitir el paso de iones, ¿vale? También hablaremos de la bomba de sodio-potasio, pero no voy a entrar a definir la teoría de la bomba de sodio-potasio, simplemente la meteremos de por medio hacia el final, ¿vale? Pero estos son los elementos que quiero que tengáis a buen recaudo bajo el brazo: los iones, su tendencia de movimiento y los canales iónicos. Vamos allá. ¿Qué pasa con el potencial de acción? Bueno, sin entrar en los pormenores de cómo llegamos a que se genere el potencial de acción, que esto en sí mismo podría ser otra clase bastante interesante, ya me diréis en comentarios si os gustaría que hiciésemos una revisión de la comunicación como un todo, pero la idea es que el potencial de acción se inicia con las estimulaciones. Seguramente si habéis estudiado algo de psicobiología o de comunicación neuronal habréis visto que los potenciales de acción se generan cuando se da un nivel de estimulación que decimos lo suficientemente intenso o lo suficientemente frecuente, ¿vale? Es decir, la neurona que va a generar el potencial de acción o en la que se va a generar el potencial de acción, lo que necesita es que haya suficientes estímulos sucediendo o de forma simultánea, tanto a nivel temporal como espacial, o estímulos que sean lo suficientemente intensos, ¿vale? O estás muy presente o eres muy fuerte, una de dos. Pero necesitamos que haya suficiente estimulación, suficiente despolarización, recordad este concepto, ¿vale? La despolarización hace alusión a un aumento de la positividad, suficiente despolarización para que se pueda disparar un potencial de acción, ¿vale? Esto es lo que tenemos en este primer puntito, en este globo número 1. Al principio, los canales iónicos dependientes de voltaje están cerrados, puesto que no hemos alcanzado el voltaje, ¿vale? Y será fruto de las estimulaciones que nosotros, lo que podéis ver en este fondo, ¿no? En esta línea roja, básicamente la línea lo que hace es algo así. Hay un crescendo, hay un ascenso para llegar hasta lo que sería la falda del piquito que será el potencial de acción, ¿no? Se nota bastante claro que en un punto más o menos por aquí hay un disparo. Inmediatamente ya no hay una subida suave como al principio, no. Es hacia arriba, prácticamente vertical, ¿no? El ascenso es bastante claro. Esta es la fase en la cual se dan las estimulaciones. Las estimulaciones que provocarán un aumento de la positividad, es decir, el valor del potencial irá creciendo, como podéis ver aquí, tiqui, 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 hasta llegar básicamente a un punto, si es que llegamos, claro. Imaginaos que las estimulaciones parasen, pues lo que haría el valor del potencial es volver, si no alcanzamos un valor. ¿Qué valor? El valor, por lo general, está un poco estandarizado. A lo mejor lo habréis visto con otros números. Nosotros vamos a poner aquí de números, en este punto, el valor de menos 55, ¿vale? Menos 55, que son los milivoltios que son necesarios para disparar el potencial de acción. Este valor es lo que llamamos el valor umbral. El umbral de estimulación o el umbral de excitación de la neurona. Si se generan suficientes estímulos que aumenten la positividad hasta el umbral, ¡pam! Ya está. Es como un tirachinas. Si generamos suficiente tensión, ¡pam! Sale volando la pelota o la canica o lo que sea, ¿vale? Es este mismo principio. Es bastante simple, ¿verdad? Bueno, a partir de este punto entramos en lo que llamamos, formalmente hablando, la fase ascendente. En este punto lo que sucede no es que se dispare el potencial de acción. No, decimos que sí, ¿no? El umbral y se genera el potencial de acción. La clave que tenéis que recordar es que los menos 55 son los voltios que tiene que haber en la membrana, el valor del potencial de membrana al que se tiene que llegar para que se abran los canales dependientes de voltaje del sodio. Clave es esto. ¿Por qué? Porque una vez se abren los canales dependientes de voltaje del sodio, de los cuales hay muchísimos, lo que sucede es que el sodio puede entrar, y el sodio es un catión, es un ion con carga
positiva. Lo que hace es aumentar la carga positiva. Eso hemos dicho que es una despolarización. Y realmente, si os fijáis, tiene sentido, ¿verdad? Iremos de menos 55 hasta un valor pico que está aproximadamente, nosotros lo vamos a exagerar un poquito, unos más 50, ¿vale? Estamos despolarizando, aumentando la positividad de valores negativos, de estar en números rojos, a ganar dinero, a estar en positivo, a estar en más 50. Esto es gracias a que el sodio entra. Como yo estoy metiendo iones con símbolo positivo, la positividad aumenta. Bastante simple, nos despolarizamos, vamos ascendiendo rápidamente. Fijaos si la conducción, si el flujo de iones es rápido, que el ascenso es prácticamente de fracciones de milisegundo. Es brutal la forma en la que esta subida se da. El potencial de acción es característico en su definición, que recordemos que es una rápida inversión. Y rápida es una palabra que se queda corta. El sodio entra a piñón. Entra hasta alcanzar básicamente este punto. El techo, el pico del potencial de acción. En este punto, en torno a los menos 50, los canales dependientes de voltaje del sodio toman esta forma que parece como una flor en la imagen, es un poco rara, ¿vale? Lo que sucede aquí básicamente que es, en torno al pico, a los más 50 milivoltios, el potencial de acción deja de subir. ¿Por qué? Porque los canales dependientes de voltaje del sodio se inactivan. Eso quiere decir que no pueden responder ante ningún estímulo. Solo dejan de funcionar. Jamás, aunque viniéramos con un desfibrilador, en ese momento no se abrirían. Están cerrados y además inactivados. Y estos dos conceptos son importantes especialmente si os tenéis que evaluar de este tipo de temas, ¿no? Cuando hablamos de este punto en el potencial de acción, es muy común confundir el cierre con la inactivación. Es muy común confundir este punto que yo tengo aquí, con este inicial. En el punto 1, los canales dependientes de voltaje del sodio están cerrados. Eso quiere decir que es como cuando nosotros vamos a una tienda, ¿no? Y las puertas correderas están cerradas y yo me acerco al sensor de movimiento y entonces se abren. Una puerta puede estar cerrada, lo cual implica que tiene la posibilidad de abrirse. En cuanto a los canales, si decimos que un canal está inactivado, que esta puerta está inactivada, quiere decir que está cerrada, por tanto no permite el paso y no se puede abrir. Por tanto, aunque nos acerquemos al sensor de movimiento, aunque lleguemos, ¿no?, a ese valor, no podemos abrirlo, no puede haber paso de iones sodio. Ahora estamos cerrados e inactivados, ¿vale? Y por tanto, aunque estemos delante de la puerta, no se va a abrir, ¿vale? El motivo realmente, si os fijáis, es que deberíamos estar en torno a los menos 55 para volver a estimular su apertura. Como estamos tan lejos, se inactivan. Digamos que es un límite de apertura para estos canales iónicos. Cuando estamos en el pico no solo pasa esto, porque a partir de este punto diréis, bueno, ¿y qué pasa con el potasio? Pau, has dicho que cuando vamos a la fase descendente, cuando bajamos, es el potasio quien dirige esto. Bueno, es importante destacar que entre todo esto, cuando nosotros estábamos subiendo, el potasio, sus canales, cuando empezamos a acercarnos hacia el pico del potencial de acción, ¿no?, en valores positivos, me lo voy a inventar yo por aquí, voy a lanzar un número así contra la pared, vamos a decir, en torno a los más 30 milivoltios, ¿vale? Cuando ya estamos acercándonos al valor potencial, al valor del pico, disculpad, lo que hacen los canales dependientes de voltaje del potasio, estos, como veis en la imagen, es empezar a abrirse. Pero su apertura es, digamos, en cascada. No se abren todos de golpe, como pasa con los de sodio, sino que se abren 1, 2, 3, 4, 5, 6... para cuando llegamos al valor de más 50 estar completamente abiertos. Su apertura es lenta y progresiva. Y esto es importante, porque estos canales tienen tanto un retardo en su apertura como en su cierre, ¿vale? Son un proceso de cerrado que va lentamente yendo de un punto hacia el otro, ¿vale? Por eso al principio no consiguen, digamos, desbaratar el ascenso, ¿no? Porque podríamos preguntarnos, bueno, pero si se están empezando a abrir en torno a los más 30 por aquí, cuando lleguemos aquí, o sea, toda esta franja de ascenso debería verse frustrada, ¿no? Porque si estoy sacando positividad al mismo tiempo que la meto, debería estar como en un valor neto 0, ¿no? Estoy compensando la carga positiva entrante con la saliente y por tanto no estoy ganando positividad. Bueno, pero ahí está la clave. Los canales se abren parsimoniosamente y hasta que no llegamos más o menos a este punto, no están listos, digamos, para ser utilizados, ¿vale? Vamos a dejarlo de esa manera, no tenemos que entrar en los pormenores ahora. Lo importante es saber que antes de llegar al pico estos canales ya se están empezando a abrir muy lentamente y progresivamente. Cuando llegamos al pico ya están abiertos.
Coincide, por tanto, que se inactivan los de sodio y se abren los de potasio completamente, ¿vale? La flor está completamente desplegada, ¿vale? Entonces, en toda su exuberancia, los canales dependientes de voltaje de potasio generan lo que ya hemos dicho que generan, que es básicamente la fase descendente. Básicamente, ahora el potasio, que recordad tiene tendencia a salir de la neurona, lo que hace es sacar carga positiva. Ahora estamos despilfarrando el dinero que habíamos ahorrado. Y ahora lo que haremos será caer en picado, caer hasta este punto más o menos. Hasta este punto es donde más o menos habría que empezar a frenar. Y aquí los canales dependientes de voltaje del potasio deberían cerrarse. Pero estos dejan, o mejor dicho, empiezan a cerrarse en torno a los menos 70, menos 60 milivoltios. Es decir, en la franja de lo que conocemos como el potencial de membrana en reposo. Porque siendo honestos, nosotros lo que querríamos es que el potencial de acción hiciera así. Y volviera aquí. Pero fijaos que tiene una barriguita, hace así. ¿No? Tenemos como un pequeño valle. Queremos este valle. A ver, quererlo no lo queremos, pero sirve a un propósito, que esto lo podemos ver en otra sección, en otro vídeo, que sirve como el anclaje, ¿no? La protección, el sistema de seguridad que llamamos periodo refractario relativo. Y yo lo digo aquí con muchas florituras, ¿eh? No es un sistema de seguridad como tal, ni mucho menos. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Lo importante es que el potencial de acción no vuelve directamente al reposo, sino que se pasa de tirada. Nos quedamos en este punto, en torno básicamente, vamos a decir, a los menos 90. ¿Vale? El potencial de acción, la fase descendente, sigue descendiendo, sigue bajando básicamente hasta los menos 90 aproximadamente. Esta fase de aquí es la que llamamos fase de hiperpolarización, cuando los canales dependientes de voltaje del potasio, que deberían cerrarse en torno a los menos 60, menos 70, tardan tanto en cerrarse que de aquí, del reposo hasta los menos 90, están todavía cerrándose y por tanto le da tiempo al potasio a salir, ¿no? Es un poquito como en las películas de Indiana Jones, cuando Indiana Jones pasa por debajo de la puerta deslizándose en el último segundo, ¿no? Como la puerta está bajando lentamente, me da tiempo a, si voy rápido, saltar y meterme por la rendija, ¿no? Por el espacio que todavía me queda. Pues es un poquito esta idea, ¿no? No estamos hablando de una película de acción, ni muchísimo menos, evidentemente, ¿no? Pero creo que comprendemos el significado de que, aunque debiera parar aquí, como el cierre es tan lento, acabo frenando del todo aquí y, por tanto, esta diferencia permite que salga potasio mientras me estoy cerrando y, por tanto, que exista esta fase llamada fase de hiperpolarización. Hiperpolarización por el hecho de que lo que estoy haciendo es aumentar la negatividad. Debería parar en un valor negativo menos 70, pero aumento esa negatividad hasta menos 90. Hiperpolarizo, ¿no? Hago más grande la polaridad negativa que tenemos presente en la membrana. Y finalmente, todo este viaje, toda esta maravillosa historia termina con la última fase, que es el retorno al valor del reposo, ¿vale? Es decir, como podéis ver, desde estos menos 90 no nos quedamos a vivir en este punto, sino que lo que hace el potencial de membrana es lentamente volver a ascender hacia esos menos 70, menos 60. Acordaos que es un rango, ¿vale? Esto seguramente lo sabréis, pero indistintamente es algo importante tener en cuenta. Yo digo menos 70 por utilizar un número, por no tener que decir ese rango siempre, ¿vale? Este retorno, una vez hemos llegado más o menos a este puntito, los canales dependientes de voltaje del potasio ya se han cerrado, por tanto ya no tenemos esta problemática, ¿no? Como podemos ver en la imagen, estos canales ya están cerrados y en este puntito básicamente este ascenso, este retorno suave, este crecimiento paulatino hasta de nuevo el potencial de membrana en reposo se da gracias al incansable trabajo básicamente de lo que son las bombas de sodio-potasio, que poco a poco van restituyendo el balance, ¿no?, de iones que tiene que haber en el reposo para que, bueno, todo vuelva a funcionar como funcione y que se, digamos, restituya, como os decía, la situación que es necesaria para el reposo. Esto es el potencial de acción y aquí hay dos puntitos que simplemente mencionaré, no voy a entrar en demasiado detalle, pero sí que es cierto que a partir del inicio de la fase descendente, es decir, a partir de este punto, empieza lo que llamamos el periodo refractario absoluto, ¿vale? Este periodo refractario absoluto dura más o menos toda la fase descendente hasta que los canales dependientes de voltaje del potasio empiezan a cerrarse y los de sodio ya están abiertos, más o menos
hasta este punto donde empieza el periodo refractario relativo, el PRR. Básicamente en este punto los canales dependientes del voltaje del sodio ya no están inactivados, pero sí que están cerrados a la espera de volver a ser estimulados, ¿no? La clave es que en el periodo refractario absoluto no puede haber una estimulación que genere un potencial de acción, es decir, no podemos, digamos, ir ascendiendo la montaña, ¿no? No podríamos, en este punto no podemos generar un potencial de acción. Los canales dependientes de voltaje, que son los que dirigen del sodio el ascenso, están inactivados. Por tanto, ahora no se puede. Hay que esperar hasta el inicio del periodo refractario relativo, más o menos por aquí, cuando ya estamos acercándonos de nuevo a la zona umbral y de reposo, ¿no? A esos menos 55, menos 70. Y entonces en este punto, básicamente, ¿no? Durante toda la fase de hiperpolarización y hasta el retorno al valor de reposo, toda esta zona se podría generar un potencial de acción, pero en este caso el estímulo que lo elicitase debería ser más grande, ¿vale? Muchas veces cuando hablamos del periodo refractario relativo, lo que hacemos es contextualizarlo en los puntos más bajos de la fase de hiperpolarización, ¿vale? Es decir, en los menos 90. Pero podría suceder perfectamente el potencial de acción en menos 88, menos 85, menos 80, ¿vale? El periodo refractario relativo hace alusión a ese momento en el que los canales dependientes de voltaje del sodio ya están cerrados y no están inactivados, es decir, ya no se encuentran en estado de inactivación y por tanto ahora sí la neurona, si llegase un estímulo lo suficientemente intenso, podría responder. La clave a nivel descriptivo es que durante el periodo refractario absoluto no se puede volver a generar un potencial de acción por esa inactivación de los canales dependientes de voltaje del sodio, mientras que en el relativo sí que se puede generar, ya que ahora los canales ya no están inactivados, sino que simplemente están cerrados, pero evidentemente el estímulo tendría que ser suficiente como para llegar a esos menos 55. Y esto es importante, porque antes simplemente teníamos que saltar desde los menos 70 hasta los menos 55, una diferencia de 15 milivoltios. Pero si estamos en menos 90, ahora el rango, el salto que tengo que hacer es bastante más grande, ¿vale? Esos 35 milivoltios de diferencia, pues evidentemente ahora pueden suponer un peso y pueden suponer una dificultad, ¿no? Para que el potencial de acción se genere. Se puede generar, pero el costo es mucho mayor, ¿vale? Sin más, chicos y chicas, esto es el potencial de acción. Muchos conceptos, evidentemente. Mi recomendación siempre es tener un poquito una noción clara sobre todo esto. Hemos intentado hacerlo lo más compacto posible. Evidentemente hay cositas que habría que desarrollar. Nosotros en nuestras clases lo comentamos con mucha más tranquilidad. Aquí simplemente queríamos destacar los puntos clave y rápidos para que tengáis esa noción, ese resumen de los elementos que son más indispensables de cara a un examen. Pero bueno, así lo hemos conseguido, hemos hablado de todos los puntitos, fase ascendente, fase descendente y un poquitín de los periodos refractarios. Esto es el potencial de acción, básicamente, ¿vale? Ya me dejáis en comentarios a ver qué os ha parecido, si tenéis alguna duda. Os dejaré también este esquema, este recurso, ¿no?, que acabamos de utilizar para ver el potencial de acción, para que os sirva. Y evidentemente os dejo también referencias de la academia para aquellos que estéis cursando una asignatura de psicobiología y estéis muy perdidos, que sepáis que nosotros podemos ayudaros un poquito a encontrar vuestro camino, ¿vale? Sin más, chicos y chicas, espero de nuevo que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.